Bueno, vamos a estudiar ahora a ver factores que afectan a la solubilidad de una sustancia poco soluble. Por supuesto, la temperatura. El efecto de la temperatura afecta a la constante de equilibrio, es decir, al KPS. Ese efecto, ya lo vimos en el tema de equilibrio químico, depende de que el proceso, el equilibrio de solubilidad sea exotérmico o endotérmico. ¿De acuerdo? Si es endotérmico, el aumento de temperatura favorece la solubilidad, y si es exotérmico, el aumento de temperatura pues lo que hace es dificultar la solubilidad o disminuir la solubilidad. Entonces, la temperatura afecta porque afecta a la constante de equilibrio y por tanto afectaría a la solubilidad. Al margen de la temperatura hay algún factor más, por ejemplo, la presencia de iones comunes con los iones de la propia sustancia poco soluble. Y sobre todo iones o productos, iones si se trata de una sal. Por ejemplo, la sal yoduro de plata pues está en equilibrio con sus iones en agua. Si nosotros ahora añadimos una segunda sal, por ejemplo, yoduro potásico, el yoduro potásico tiene un ion común con el yoduro de plata, que es el propio yoduro. Al añadir el yoduro sódico, dado que la sal yoduro sódico es una sal totalmente soluble que se rompe al 100%, pues se produce un efecto de ion común. Esto significa que altera el equilibrio, rompe el equilibrio, ya que ha aumentado de manera brusca la concentración de uno de los productos, en concreto el yoduro. Rompe el equilibrio y el equilibrio empieza a desplazarse hacia la izquierda, con el fin de contrarrestar este aumento brusco de concentración de uno de los productos. Cuando se vuelva a alcanzar el equilibrio, que se volverá a alcanzar el equilibrio, la consecuencia final es que la parte del yoduro de plata que estaba disuelto ha precipitado. ¿De acuerdo? El KPS se mantiene constante porque no hemos cambiado la temperatura. Sin embargo, la solubilidad de la sal ha disminuido. Parte del yoduro de plata ha precipitado. Y esa precipitación lo ha provocado el ion común. Lo podemos ver de otra manera. Aquí abajo tenéis el yoduro de plata en equilibrio con catión plata y anión yoduro con su KPS. Si añadimos una sal muy soluble que tenga un ion común, en este caso, si antes lo dijimos para el yoduro, también podemos añadir una sal que tenga como ion común la plata. Se rompe el equilibrio, como vemos abajo, y cuando se vuelve a alcanzar el equilibrio, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que la cantidad de yoduro y de plata procedente de la propia sal yoduro de plata es muy pequeña, de tal manera que la concentración total de plata en este caso es la debida al ion común, es decir, a la sal soluble, y la concentración de yoduro es la que utilizaríamos para calcular la verdadera solubilidad de la sal en estas circunstancias. ¿De acuerdo? Al sustituirlo en el KPS, pues la concentración en equilibrio del catión plata prácticamente es la de la sal, la concentración inicial de la sal que contiene, la sal muy soluble que contiene plata, es decir, el ion común. Y la concentración de yoduro es la que utilizaríamos realmente para calcular la solubilidad de la sal en este segundo equilibrio, y veríamos que la solubilidad de la sal es menor cuando hay un ion común que cuando no lo hay. ¿De acuerdo? Y se puede cuantificar esa disminución de la solubilidad. Bien. ¿Algún efecto más? Sí, por ejemplo. Ya sabemos que la presencia de sales que tengan iones comunes con la sal poco soluble, el efecto es disminuir su solubilidad. Y la presencia de iones distintos que no sean comunes a los de la sal poco soluble, ¿qué efecto tienen? Bien, pues se ha observado que el efecto que tienen es aumentar la solubilidad. Para entender este fenómeno hay que tener en cuenta que las concentraciones, cuando hay una gran atmósfera de iones, pues es preferible sustituirlos por actividad. La actividad, os recuerdo que es el producto de un coeficiente de actividad por concentración. Pues, ¿qué es lo que ocurre? La presencia de muchos iones distintos que no sean comunes, pero la presencia de una densa atmósfera iónica genera una disminución, porque empiezan a aparecer numerosas fuerzas, genera una disminución del coeficiente de actividad. Dado que la constante termodinámica debe permanecer constante porque no hemos alterado la temperatura, una disminución del coeficiente de actividad supone un aumento en la misma proporción de la concentración de los iones, de los iones producto. Si disminuye
el coeficiente de actividad, tiene que aumentar la concentración de esos iones en disolución. Por lo tanto, el balance final es que la solubilidad, que está relacionada con esa concentración, con esos moles por litro disueltos, aumenta. ¿De acuerdo? Aumenta. Bien, ¿qué otros fenómenos tenemos? ¿O qué otros efectos tenemos sobre la solubilidad de una sustancia poco soluble? Pues la presencia, por ejemplo, de equilibrios simultáneos. Por ejemplo, si tenemos una sustancia con propiedades ácido-base, resulta que el pH puede afectar a la solubilidad de esta sustancia. Por ejemplo, el hidróxido de magnesio en agua tiene una solubilidad muy baja, una solubilidad baja, pequeña y determinada, que la podemos calcular a partir de su Kps. El hidróxido de magnesio, lógicamente, genera, lo poco que se disuelve, genera OHs y catión magnesio. Si nosotros añadimos protones, es decir, establecemos un segundo equilibrio, una segunda reacción, protones, los protones inmediatamente reaccionan con los OHs. ¿Cuál es el efecto de los protones sobre los OHs? Neutralizarlos para generar agua. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si disminuye la concentración de OHs? ¿Qué ocurre si disminuye la concentración de OHs? Pues que el equilibrio se rompe, el equilibrio inicial del hidróxido de magnesio se rompe porque ha disminuido uno de los productos y entonces ahora se desplaza hacia la derecha para tratar de recuperar esos productos, es decir, los OHs. En este proceso, ¿qué es lo que habrá ocurrido? Lo que habrá ocurrido es que se ha producido un aumento de la solubilidad. Cuando se vuelva a alcanzar el equilibrio, se habrá producido un aumento de la solubilidad. Luego, la presencia de un segundo equilibrio, de un equilibrio simultáneo, el efecto que tiene siempre es aumentar la solubilidad de dicha sustancia. Si, por ejemplo, si es una sustancia con propiedades ácido-base, pues podemos aumentar esa solubilidad o bien añadiendo protones si contiene OHs, o bien añadiendo OHs si la sustancia poco soluble tiene protones. El efecto, como digo, es siempre aumentar la solubilidad. Entonces, equilibrios ácido-base simultáneos son frecuentes para sustancias con dichas propiedades. Bien, ¿qué otro tipo de equilibrios simultáneos puede haber? Pues la formación de complejos, es decir, sustancias que reaccionen con algunos de los iones de la sal o de la sustancia poco soluble. Por ejemplo, cloruro de plata. El cloruro de plata tiene una solubilidad pequeña y alcanza un equilibrio. ¿Qué ocurre si añadimos amoníaco? El amoníaco es una sustancia que tiene una gran afinidad, una gran avidez por unirse con cationes, especialmente con el catión plata. El catión plata aislado, cuando se une a los amoníacos, genera una sustancia nueva que se llama complejo de plata, pero es una sustancia nueva. Esa especie no se puede confundir con la especie catión plata. El efecto es que el equilibrio se rompe porque ha disminuido la concentración de plata. Y por tanto la sustancia, el equilibrio se rompe y se desplaza hacia la derecha tratando de recuperar la plata que ha sido eliminada con el amoníaco o que ha sido transformada en un complejo. Durante este proceso de complejación, es decir, formación de un complejo con amoníaco, al formarse ambos equilibrios, el efecto final es aumentar la solubilidad del cloruro de plata. ¿De acuerdo? Con el fin de recuperar la plata perdida en forma de complejo. Entonces ya vemos que en realidad estos equilibrios simultáneos consisten en añadir una sustancia que de alguna manera reaccione con alguno de los iones de la sal poco soluble. ¿De acuerdo? Tenemos más tipos. Podemos tener, por ejemplo, equilibrios redos, es decir, una de las sustancias, por ejemplo, el sulfuro de cobre. El sulfuro de cobre pues es una sustancia muy poco soluble que generará aniones sulfuro y cationes cobre. Resulta que en presencia de ácido nítrico sufre un proceso redox, es decir, el sulfuro, el anión sulfuro se oxida a azufre, ¿de acuerdo? Se oxida a azufre. Eso provoca una disminución en los aniones sulfuro que se han convertido en azufre y que no son la misma sustancia ni son la misma especie. Entonces el equilibrio se rompe para tratar de recuperar el sulfuro. El efecto es siempre el mismo, aumentar la solubilidad del sulfuro de cobre tratando de recuperar ese sulfuro perdido. Puede haber incluso un cuarto equilibrio simultáneo. Este tiene mucho menos interés porque sería transformar una sustancia poco soluble en otra.
Por ejemplo, el cloruro de plomo es una sustancia poco soluble, pero si añadimos OHs, pues resulta que los OH reaccionan con el plomo para formar hidróxido de plomo. Eso provoca que disminuya la concentración de plomo libre y de nuevo el cloruro de plomo, el equilibrio del cloruro de plomo se desplace hacia la derecha con el fin de recuperar el plomo perdido. Al final es un aumento de la solubilidad de uno de ellos, del cloruro de plata, pero en realidad hemos transformado un precipitado en otro. Estamos transformando un precipitado en otro, ¿de acuerdo? Estamos disminuyendo la concentración del sólido cloruro de plomo y lo estamos transformando en otro sólido, hidróxido de plomo. Quizás sea un equilibrio simultáneo de menor interés, ¿de acuerdo?